Buenos días, buenos días. Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Qué bueno estar ya conectados y listos, queridos hermanos, para poder oír y compartir palabra de nuestro Dios. Gracias al Señor damos por la salud, la vida. Yo siempre me gusta dar gracias porque sabemos de que estamos en tiempos finales, tiempos difíciles, y sabemos, queridos hermanos, que sabemos, queridos hermanos, que hoy cuesta con la salud, tantas enfermedades causadas por el mismo hombre, queridos hermanos. Así es que ahí estamos listos, dando gracias a Dios, al Ministerio del Mundo para Cristo, dando gracias a Dios, Pastor Galo Franco, la familia Franco, porque pues este ministerio es de gran bendición para muchas personas, para nuestras vidas, para muchos pastores, ya que pues es como una escuela de formación, queridos hermanos, de pastores. Así es que es una bendición, queridos hermanos. Vamos a buscar la palabra de Dios en Hechos 2. Vamos a estar meditando en la palabra de Dios en Hechos 2. Así es que buenos días a todos. Como dice una canción, va, buenos días América. Y como dice un himno, del himnario, dice: América será para Cristo. Así es que, cumpliendo los sueños, hermanos, es bien importante. Es bien importante, queridos hermanos, tener una visión de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Por lo tanto, tengo un tema que se llama órdenes precisas para un avivamiento, y cómo despertar el avivamiento misionero. Estos temas son muy preciosos, queridos hermanos, pero especialmente para las iglesias. Así es que tengan muy buenos días a todos. Gracias por estarse conectando. Gracias a Dios porque cada uno de ustedes ya tiene el deseo de poder alimentarse por medio de la palabra de nuestro Dios. Damos la bienvenida a cada uno de los que se están conectando. Pastor Galo Franco, estamos listos. Así es que vamos a esta preciosa mañana: cualidades de una iglesia en avivamiento. Y hay otro tema que tengo que se llama órdenes precisas para un avivamiento, parte 1 y parte 2. Pero bueno, vamos
a ir en orden. Cualidades de una iglesia en avivamiento, queridos hermanos. Buenos días a todos, buenos días, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios, Hechos 2:41. Dice la palabra de nuestro Dios, Hechos 2:41. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con unos con otros, el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a orar. Bendito sea Dios, Padre eterno, maravilloso, excelente Dios, magnificente Dios. Tú eres excelso, Señor. Damos gloria a ti cada vez que predicamos tu palabra, Señor. Queremos ser guiados por tu Espíritu Santo. Queremos recibir en nuestro corazón palabra de Dios, revelación de lo alto. No queremos hablar por nuestras propias capacidades, sino que tu Espíritu Santo hablando por nosotros, hablando palabra de lo alto. En el nombre de Jesús me pongo en tus manos, me escondo detrás de la cruz de Cristo, Señor, siendo tú, Padre, el que sea exaltado siempre, en todo momento, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Cualidades para una iglesia en avivamiento. Este tema ya lo estaba predicando un día, pero no deja de haber problema a veces, que la energía eléctrica, que el internet. Un día de estos, el día miércoles, estaba lloviendo aquí en la iglesia donde yo vivo, y estaba un cable topando a una rama, y fueron media hora que ese cable echaba fuego con la rama, y a veces salen cosas que no están en nuestras manos poder resolverlo. Por ahí mandé un video, queridos hermanos. En este siglo, queridos hermanos, han habido muchos avivamientos. En África, en China, en Indonesia, en Gales, en Escocia, en Argentina, en América. Y últimamente, hace unos cuantos años, hubo un avivamiento en un lugar de Guatemala llamado Almolonga. La esposa del pastor de Guatemala fue un misionero varios años en ese país, y cuenta la historia y el video de la verdad, pero aún así se queda corto. Lo que sucedió allí es más que un espectáculo. Si ustedes buscan este video de avivamiento en Almolonga, lo van a ver, y es una realidad. Yo ya lo vi varias veces. En ese valle pasó algo increíble, se hizo muy fértil, tanto como dice esa historia del video, historia verdadera. El valle y la tierra contigua era pobre, la gente se dedicaba a la brujería, como pasaba en Almolonga, hasta que Dios manifestó un avivamiento, y ese avivamiento lo orquestó nuestro Dios por medio de un pastor llamado Ricaché. Hace unos años, una entrevista que le hicieron al pastor, dice que recibió de Dios una visión de multiplicación. Esa misma ha llevado Dios a varias partes del planeta, y todas las cosas
tienen el mismo patrón, son algo parecidas, pero esto sucedió en este pueblo de Almolonga. Y aquí podemos ver, amados hermanos, que para Dios no hay nada imposible. La palabra de Dios es muy clara y para Dios no hay nada imposible, no hay nada que nosotros no podamos lograr. Si Dios respalda las promesas de Dios, queridos hermanos, se manifiestan. Esa tierra era infértil, pero Dios la hizo fértil. Esa tierra era lugar de brujerías, pero Dios transformó a las personas. En cada esquina había un bar, en cada esquina había una cantina. Era un solo caos. Y la promesa de Dios se manifestó. Y esas promesas han venido desde Abraham, desde Moisés, desde Isaac, que él ha multiplicado. En el caso de Abraham le multiplicó el ganado. Hizo que cualquier lugar donde que él estuviera fuera próspero. Él le dice a Lot, escoge tú para dónde, qué tierra quieres. Y aún así, agarrando la mejor tierra a Lot y dejándole la peor a Abraham, siempre Abraham prosperó. Y había una promesa para él, y esa promesa pasó a Isaac, Jacob. A pesar de cualquier circunstancia, Dios, donde tú estés, Dios te va a prosperar. No tanto hablando o queriendo hacer las cosas por interés a nuestro Dios, sino que simplemente, como dice Primera de Juan, al anciano Gallo, dice que mi deseo sea que seas prosperado como prospera tu alma. Primeramente la prosperidad tiene que venir en el corazón, porque Dios va a utilizar un corazón próspero espiritualmente, para que luego el Señor añada la prosperidad material, y en este caso añadir, queridos hermanos, esa prosperidad por medio de transformar vidas, transformar una ciudad, transformar un país, transformar un pueblo, donde donde el avivamiento se manifiesta de una manera poderosa, de una manera sobrenatural, de una manera imposible para el hombre. Por lo tanto, ninguna circunstancia puede triunfar sobre Dios, sobre la voluntad de Dios. Este pueblo enfrascado en la brujería nunca prosperó al 100%, porque sabemos que en medio de las circunstancias, como dice Job, queridos hermanos, Job dice que mi Redentor vive. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque ahí en medio de la desgracia, en medio de la prueba, Job levantó bandera y dice: yo sé que mi Redentor vive. Entonces, queridos hermanos, si vemos la historia de Job, que cayó en esa desgracia, en esa profundidad, en ese caos, aún ahí él se acordó de Dios. Y esto pasó aquí en este pueblo, que este pastor se acordó que había un Dios maravilloso, en el cual todo lo que es imposible para el hombre, Dios lo hace posible, queridos hermanos. Entonces, todo es que tengamos fe, todo es que nos mantengamos conectados con Dios. ¿De dónde viene el avivamiento? Viene de Dios. ¿Y para quién viene? Para la iglesia. ¿Y quién es miembro de la iglesia? Tú eres el miembro de la iglesia. El avivamiento, dice la palabra de Dios que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Entonces Dios quiere utilizarnos
a ti y a mí. Entonces tú eres el avivamiento, tú eres el instrumento del avivamiento. La fusión del Espíritu Santo y tu espíritu hace que el avivamiento fluya, queridos hermanos. El avivamiento afecta a un grupo de hermanos. El avivamiento es una copa, como decía David, mi copa está rebosando. Entonces, queridos hermanos, sabemos de que cuando esa copa le rebosaba a David, bendición fluía para todos los demás. Por lo tanto, podemos ver la historia de Felipe. Muchos oyeron a Felipe, vieron milagros, los demonios salieron, se sanaron los cojos, había gran alegría en la ciudad, se fortaleció, alentó la iglesia por el Espíritu Santo, creció el número, vivían en el temor de Dios, un gran número de gente cayó en el temor de Dios, honrando el nombre de Jesús, confesaron sus males, quemaron sus libros de magia. Ves, amados hermanos, cómo Dios va transformando a las personas cuando vemos Hechos 2:41. Si vamos a la palabra de Dios, Hechos 2:41, se dice la bendita palabra de Dios. Hechos 2:41, el texto base que hemos leído, dice Hechos 2:41, dice así, hermano: así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2:47 dice: y alabando a Dios y tendiendo el favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2:41. Hechos 4:4. Si nos vamos a Hechos 4:4, dice: pero muchos los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. En Hechos 2:41 se convierten 3,000. En Hechos 4:4 se convierten 5,000. Amados hermanos, poderosos en la palabra. 5,000 eran los que se convirtieron. Y en Hechos 6:7, si nos vamos a Hechos 6:7, dice la palabra de Dios: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Hechos 6:7, queridos hermanos. Así es que el avivamiento, amados hermanos, y les voy a dar otra cita: 6:7, 6:8. 6:8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Eso pasa. Dios utiliza a un hombre, a un líder. Y Dios quiere utilizarte a ti, pastor, en tu iglesia. Dios quiere hacer grandes milagros, señales y prodigios por medio de ti, pastor. Y así tendrás una iglesia en avivamiento. Así tendrás, querido hermano, una iglesia con poder. Una iglesia en el cual fluya el poder de nuestro Dios y que pasen cosas maravillosas. A ti te quiere usar como Dios usó a Esteban. Hechos 4:8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, pues que hoy nos interrogan acerca de los beneficios hechos a este hombre enfermo, qué manera haya sido sanado. Pues es notorio, dice, sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo en Nazaret, para que nosotros podamos tener un avivamiento, tiene que empezar por ti. Pedro, lleno del Espíritu Santo. Un avivamiento no va a ocurrir cuando tú no estás fusionando tu Espíritu Santo con el Espíritu de Dios y Dios pueda fluir. No puede haber milagros, no puede haber palabra de Dios poderosa, sino que va a ser como címbalo que retiñe en tu vida, pastor. Avivamiento en inglés es un término que se describe un proceso o un despertar en una iglesia, en un lugar, en una ciudad, en un país.
se define como una acción iniciada por Dios. Dios inicia la acción y Dios usa un instrumento, y ese instrumento no va a ser un pollo, no va a ser un gato, no va a ser una planta, sino que va a ser un ser humano. Va a ser a ti, amado hermano. Él puede hacer las cosas él solo. Él puede usar ángeles, pero Él quiere usar al ángel de la iglesia, como dice Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias, donde el ángel escribe, donde dice que la carta viene al ángel de la iglesia, y el ángel de la iglesia es el pastor. Hay que distinguirlo en utilizar el término de avivamiento para referirse. No es una reunión evangelística, no es una serie de reuniones, sino que es el Espíritu Santo fluyendo por medio de un siervo de Dios. Aunque hay elementos tales con las conversiones en masa de los creyentes, la percepción de efectos beneficiosos en el clima moral de una cultura determinada pueden estar involucrados. Los avivamientos son vistos por muchos cristianos como la restauración de la iglesia en sí, a una relación vital ferviente después de un periodo de decadencia. Cuando hay desánimo, decadencia, déjeme decirle que algo va a pasar. Pero, ¿cómo va a pasar algo? Cuando nosotros como pastores detectemos que las cosas están mal. Cuando después de una decadencia, después de un problema en una iglesia, viene la restauración. Porque buscas a Dios con todo tu corazón. Hay una parte en la Biblia, no les voy a dar el texto, ahí lo buscan, que dice que hasta que le adoremos al Señor con todo nuestro corazón. Cuando pasa eso, hermanos, es cuando debemos de reaccionar. Conozco la historia de una iglesia de que no crece, no prospera, no se activa una rutina diaria. Los servicios ahí están, pero no pasa nada. ¿Y por qué sucede eso? Hay que preguntarle a Dios en oración. Y cuando le preguntamos a Dios es cuando el pastor es el elegido para doblar sus rodillas y hablar con Dios. Si el pastor no ora, si el pastor es rutinario, si el pastor no se somete, si el pastor no dedica su tiempo a la obra del Señor, nada va a ocurrir. Entonces, Dios quiere utilizar a una persona para un avivamiento cuando hay una decadencia espiritual, cuando hay Él quiere hacer una restauración, pero debemos de buscar a Dios con una relación ferviente para que el Señor se haga presente. Por lo tanto, amados hermanos, Estados Unidos se ha identificado principalmente por 2 olas de avivamiento llamados despertares. El primer gran avivamiento ocurrió en la década de 1740, el segundo en 1800 a 1835. Fíjense que el segundo avivamiento de Estados Unidos duró 35 años. Y la gran pregunta es, ¿por qué viene el avivamiento? No cabe duda que la soberanía de Dios, que es su derecho divino, escoger los tiempos, los lugares de su visitación. Él ha sido responsable de esos grandes avivamientos. Dice la palabra de Dios en Isaías, si nos vamos al Antiguo Testamento, Isaías 46. Isaías 46. Vamos a ir buscando Isaías 46, queridos hermanos. Isaías 46. Dice la palabra de Dios 46:10, que
que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanece y haré todo lo que quiero. El Señor dice que Él anuncia lo por venir desde el principio. Todo está dado, las profecías están dadas. Bendiciones, mi hermana Linda Franco, Dios le bendiga. Qué gusto que esté escuchando a este siervo inútil. Gracias al Señor por eso. Así es que continuamos, hermano. Ya el pastor Galo ya se puso serio por ahí, porque como ahí está a la par la hermana Linda Franco, bueno, pero mejor sigamos, porque no queremos alborotar el panal, como dicen. Así es que el consejo de Dios está, y Dios hace lo que quiere, pero Dios hace que nosotros nos activemos. Apocalipsis 3, 1 al 3. Apocalipsis 3, 1 al 3. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Muchas iglesias tienen que identificarse con los mensajes a las 7 iglesias. Él conoce nuestras obras. Apocalipsis 3, del 1 al 3, de que vives y estás muerto. O sea, iglesias que están, pero están muertas totalmente espiritualmente. Con unos 2, 3 miembros, están muertas. Y él dice, sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir. O sea, estás muerto y hay cosas que todavía van a ocurrir y que van a morir totalmente en tu iglesia si tú no tomas cartas en el asunto. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido, oído y guardado, y arrepiéntete. Palabra de Dios has recibido, has oído, has guardado, y necesitas arrepentirte. Para que haya un avivamiento, hay que hacer el llamado al pastor. Hay que ir a poner mano quizás. ¿Por qué? Porque el pastor es perfeccionista. El pastor se cree perfecto y perfecto es solo Dios. O puede agarrar tantas excusas, y en realidad está siendo un pastor malas cosas. No le prospera la iglesia, no ocurre nada, no llegan nuevos miembros, no llegan visitas nuevas, no se evangeliza, no se está haciendo nada. Entonces arrepiéntete y haz las obras de lo que has recibido, oído, guárdalas. Esto es lo que significa avivamiento. Iglesia que está por morir vuelve a vivir. Por eso la palabra revival en inglés, el pastor Galo, ¿qué significa revival en inglés? Él que es experto en inglés, como volver a la vida, como revivir, un revival, un revivir. O sea, ya como dice, cualidades de un avivamiento, y la base principal está en esto: una iglesia muerta que vuelve a revivir, como el ejemplo de ahora en El Salvador. Una mujer estaba siendo velada en su ataúd y despertó. Ese es un revival, o sea, un revivir. ¿Cómo puede volver a vivir la iglesia? Primeramente tiene que reconocer que está muerta por morir. La iglesia tiene que conocer que la realidad no tiene vida espiritual que está proclamando. O sea, podemos nosotros creer que somos espirituales, que estamos llevando una vida espiritual, pero en realidad estamos equivocados.
no hay espiritualidad. Nosotros podemos hablar de espiritualidad, podemos hablar de 1 Corintios que estamos acomodando lo espiritual a lo espiritual. Podemos hablar de 1 Corintios 2:14, donde dice que del hombre espiritual, pero en realidad solo el nombre nos ha quedado, porque de espiritualidad no tenemos nada. Dios sabe cómo Él conoce nuestro corazón. Podemos estar engañando a los pastores, a los hermanos, pero en realidad no tenemos nada de espiritualidad. La iglesia tiene que reconocer que se dedica a cumplir programas. Y aquí llegamos, una iglesia que está muerta espiritualmente, solo está cumpliendo programas humanos en vez de vivir una vida en Cristo. Estos programas parecen solemnes, o sea, espirituales y muy vivaces, alegres, pero en realidad espiritual no hay nada en ellos. La iglesia tiene que reconocer que ella está engañada y engañando a los demás cuando piensa que sus programas son espirituales. ¿Qué debemos de hacer? Número 1, ser obedientes. Génesis 12 habla acerca de la obediencia. Génesis 12, que es la historia de Abraham. Debemos de ser obedientes, totalmente obedientes. Y ustedes ya se pueden la historia de Abraham. Dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a tierra que yo te mostraré. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldijeren maldeciré. Y será bendita en ti todas las familias de la tierra. ¿Y qué dice el versículo 4? Y se fue Abraham, como Jehová le dijo. Obediencia, queridos hermanos. Para que haya un avivamiento necesitamos obediencia. Necesitamos tener ojos espirituales. Necesitamos, queridos hermanos, aprender a escuchar la voz del jefe. O sea, debemos de aprender a escuchar la voz del jefe, que es nuestro Dios. Entonces, queridos hermanos, debemos de aprender a oír la voz del jefe. O sea, no podemos caminar bien. La conferencia, la suficiencia del Espíritu Santo no va a caminar bien si no oímos al orquestador, porque el orquestador es el pastor Galo. O sea, a él le da la visión de qué tema se va a predicar. Es el jefe, es el patrón. Entonces hay que obedecerle. Viene él y me dice, pastor, haz esto y esto. Va, sí, está bueno. Aunque a regañadientes, porque somos rebeldes. Pero aunque sea regañadientes, hay que obedecer. Mire, la historia de Jonás. Si nos vamos a Jonás, queridos hermanos, uno de los profetas menores, Jonás, queridos hermanos, no a medias obedeció a Dios. Entonces, ese es el problema. Cuando obedecemos a media, Jonás le dice el Señor, vino palabra de Jehová, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona de ella, que ha subido el mal delante de ti. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová, y en vez de irse a Nínive, se fue a Tarsis. A veces así somos. A regañadientes obedecemos. Jonás 1:4, pastor, anótelo, por favor. No esté escribiendo cosas de personas, ¿cómo se llama? Que les gusta sentirse superiores a los demás, pero en realidad la superioridad que usted puede tener va a venir de Dios a su vida. No tengo que andarla pregonando, no tengo que andar diciendo yo soy aquí. Jonás 1:1 al 4. Entonces,
no debemos de andar diciendo yo soy, el yo. Las cosas se demuestran con hechos, las cosas se demuestran en el púlpito. Ahí la gente y Dios sabe cómo nos va a usar, y la gente sabe cómo nosotros tenemos la capacidad de poder, no que andar diciendo que yo soy magíster, que yo soy licenciado, que tengo doctorado, que tengo posgrado en esto, y solo yo, y en realidad no muestra nada en su corazón. Por eso es importante la obediencia. Génesis 12:1 al 4 dice que Abraham obedeció. Y no obedeció a medias como lo obedeció Jonás en Jonás 1 del 1 al 4. ¿Y cómo nosotros podemos lograr ser obediente? Por medio de la fe. Fe dice que es la certeza. Así le pasó a Abraham. Fe, Hebreos 11:1, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Abraham no vio nada, pero él tuvo la convicción de que Dios es un Dios veraz, es un Dios verdadero, y que le iba a dar lo que él había prometido. Hebreos 11:1. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Las cualidades de un avivamiento: obedecer. Las cualidades de un avivamiento: la fe. Hechos 11:1, Hechos 11:6. Cualidad de un avivamiento: oración. Hechos 1:14. Si nos vamos a Hechos 1:14, ¿qué estaba pasando ahí? Oración. ¿Cómo quieres tú que prospere tu iglesia que no tiene miembros? Que dobles tus rodillas. Si tú no doblas rodillas, por gusto. Como dice un amigo, si tú no doblas rodillas, por gusto. Hay que doblar rodillas. Como dice un amigo, si quieres lograr algo y no te esmeras, por Houston. Por gusto. No va a pasar nada. Hechos 1:14. Dice la palabra de Dios: todos estos perseverarán unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Debemos de orar. Es que yo soy el pastor. Bueno, y me dice el pastor a mí: ore para que mi iglesia prospere. Y yo empiezo a orar. Yo estoy orando, a orar. Y le pregunto al pastor: pastor, ¿no quiere caminar la hora? Sí, pero ahí, sigue orando, pastor, sigue orando por esta hora. Y yo le pregunto: pastor, ¿y usted está orando por la hora? No, debemos de tomar la iniciativa quien tiene la necesidad. Una hermana me decía a mí permanentemente: fíjese que se me está descascarando toda la pierna, la carne viva la tengo, ore por mí, para que me sane. 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, y la señora no sanaba. Y un día paso y me dice: pastor, ore por mí siempre, acuérdese. Y le digo yo a la señora: hermana, ¿y usted está orando por su enfermedad en su pierna que tiene toda viva, descascarada la piel? No, entonces, ¿cómo va a ocurrir algo si no oras? La oración, la iniciativa debe ser del pastor y luego de los miembros. Y dice Hechos 1:14: todos estos perseveraban unánimes juntos en oración y ruego, con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y los reunidos eran, Hechos 1:15, 124. ¿Por qué oraron? Por la promesa. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Un crecimiento de la iglesia, un avivamiento en la iglesia,
ya está establecido. La promesa ahí está. Los que nos adormitamos somos los pastores. Eso pasa. Además de oración debe haber adoración. ¿Dónde habla de adoración? Efesios 5. Efesios 5:18. 5:19. Efesios 5:18. Dice la palabra de Dios. 5:18. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Para que pueda haber una comunicación con Dios, debes de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué va a ocurrir cuando seamos llenos del Espíritu Santo? Va a venir adoración, va a venir servicio. Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué va a hacer la llenura del Espíritu Santo? Van a haber salmos, van a haber himnos, cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Un día estábamos cantando aquí, pasó una hermana y empezó, nosotros estábamos cantando aquí en la iglesia, Señor mi Dios, cantando ese canto, y cuando pasó la señora, qué bueno que sean una iglesia que alaban al Señor, y ella empezó a ir cantando también, se fue cantando también. Eso se transmite, queridos hermanos, y por supuesto en la adoración, además de la obediencia, la fe, la oración y la adoración, debe haber amor. La unidad. 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12:13. Dice la palabra de Dios. 1 Corintios 12:13. 13 al 14. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judío, griego, sea esclavo, libre, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. Entonces, el apóstol Pablo nos pone el ejemplo que el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El cuerpo de Cristo somos los miembros de una iglesia. Si somos 10 miembros, el cuerpo de Cristo de nuestra iglesia, somos los 10. O sea, no, el cuerpo de Cristo no es la iglesia, el cuerpo de Cristo no es solo el pastor, el cuerpo de Cristo es los miembros que están en la iglesia. Por lo tanto, ¿cómo debemos de nosotros mostrar la unidad del vínculo de paz del Señor? Es reconocer que todos somos indispensables, necesarios en una iglesia. Y bueno, si leemos 1 Corintios 12, del 15 en adelante, ahí habla acerca de los miembros del cuerpo, de la oreja, del oído, del ojo, habla acerca de los dedos, habla acerca de el brazo, de todos los miembros del cuerpo, que el cuerpo humano lo está comparando con el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El pastor solo no va a poder. El pastor solo no tiene la capacidad, sino que debe de reconocer que todos los miembros son parte del cuerpo, y que de esa manera, amados hermanos, se va a poder lograr salir adelante y tener una iglesia en avivamiento. Además de eso, debemos de testificar y predicar la palabra. Alabamos a Dios porque un día de esto con el pastor Silas programamos una predicación evangelista en la calle. Fuimos y bendito Dios, logramos
el cometido. Primera de Juan 1, 2, 3. Debemos de nosotros aprender a testificar. Si no testificamos, no va a haber avivamiento, queridos hermanos. Primera de Juan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y lo que hemos visto, oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo, y estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido, queridos hermanos. Para que haya un avivamiento también debe haber testificación. Para que haya avivamiento también hay que diezmar, hay que dar ofrenda, hay que dar primicias. Malaquías 3:10 lo habla, 1 Corintios 9:7 también lo habla, como propuso tu corazón, no con tristeza. Y Malaquías 3:10 dice, traer los diezmos al alfolí. Para que haya avivamiento hay que diezmar. Es que me gusta esa iglesia porque ahí no dan diezmo. Me gusta esa iglesia porque ahí solo ofrenda piden. Mire, hermano, le va a desvaciar todas las finanzas de hasta el último centavo Dios por andar de tacaño y miserable. Para que haya avivamiento debe haber visiones, evangelismo. El apóstol Pablo describe, queridos hermanos, que no debemos de participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que reprendámoslas. O sea, debemos de hacer cosas buenas para el ministerio. Debemos de despertar para que haya un avivamiento, dice Efesios 5:11 al 14. Despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbre Cristo, para que haya un avivamiento. Pastor, despierta, levántate de los muertos, que te alumbre Cristo, que Cristo te dé una visión de lo que necesita Dios hacer con tu vida. El apóstol Pablo, queridos hermanos, escribe a la iglesia de los cristianos de Éfeso. Obviamente hay muchos cristianos que están durmiendo, hay muchos pastores que están adormitados, hay muchos pastores que no están haciendo la obra de Dios, están muertos, y por eso necesitan un revival, un revivir, un avivamiento. Pablo menciona aquí las obras infructuosas de las tinieblas. A veces estamos haciendo obras que no son de Dios. En el contexto vemos que está hablando de cosas que estamos haciendo malas, como envidias, egoísmo, represión. O sea, eso estamos haciendo en la iglesia. No estamos dando amor, no estamos dando unidad, no estamos mostrando los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paciencia, benignidad, paz, bondad, benignidad. Todos esos frutos, amados hermanos, que hacen que crezca la iglesia por medio de los frutos que nosotros estamos dando. Así es que dice la palabra de nuestro Dios que esas personas que hacen las cosas no están haciendo las cosas malas. Dice el versículo 3 y 4 de Efesios, dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, queridos hermanos. ¿Qué pasa con nuestras vidas? No estamos haciendo bien las cosas. Entonces, despierta tú que duermes. Apocalipsis 3:1 al 4 dice, amados hermanos, habla acerca de una iglesia que está por morir, una iglesia que no está haciendo bien las cosas, una iglesia que debe de ser reprendida por Dios. En este caso, amados hermanos, la iglesia actual está dormida, no está mostrando ese deseo, esa visión del Señor. Para que haya un avivamiento, tú debes de despertar. Debes de despertar de esa dormidera que tienes, y que te alumbre y levantarte, y que te alumbre la luz de Cristo. Por lo tanto, queridos hermanos, una iglesia en avivamiento debe tener algunos requisitos esenciales. No lo digo yo, sino que la palabra de Dios lo dice. Debe haber obediencia, debe de haber fe, debe de haber obediencia. Génesis 12, debe haber fe,
Hebreos 11:1 y 11:6. Debe haber oración, Hechos 1:4. Debe haber adoración, Efesios 5:19. Debe de haber amor, Juan 3:16. Debe haber unidad, 1 Corintios 12:13-14. Debe haber unanimidad, debe de haber testificación, 1 Juan 1:2-3. Se debe de diezmar, Malaquías 3:10, de 2 Corintios 9:7. Debe haber evangelismo y misión. Todos estos ingredientes te van a llevar a un avivamiento en tu iglesia. Dios te bendiga grandemente. Soy su servidor en Cristo, Jared Hernández. Gracias por haber estado en este tiempo de la palabra de Dios, este mensaje sobre avivamiento. Vamos a compartir en la próxima vez el tema: órdenes precisas para un avivamiento. Necesitamos tener y recibir órdenes de nuestro Dios, de nuestro jefe, de nuestro comandante en jefe, Jehová de los ejércitos, para poder hacer la obra de Dios de acuerdo a la voluntad. Soy su servidor en Cristo, Jared Hernández. Gracias por la oportunidad de poder compartir palabra de Dios. Gracias por por estar en este mensaje. Gracias por sus mensajes de aliento. Gracias porque cada mensaje que usted manda a la hora del en vivo para nosotros es un gran privilegio y honor saber que hay personas que están aprendiendo y interesadas en la palabra de Dios. Así es que bendiciones, abrazos fuertes, les amo en el Señor. Gracias, y cualquier petición envíela, voy a estar orando por ti. Mándeme peticiones a mi Facebook, a mi Messenger, y vamos a estar orando por esas peticiones. Dios les bendiga a todos. Amén.